Yo creo que a estas alturas, lo que hemos estudiado de Efesios, hemos notado la emoción y pasión que el apóstol Pablo tiene por esta gloriosa entidad llamada iglesia. Hemos aprendido que la iglesia fue uno de estos misterios, de estos secretos escondidos desde el inicio de la creación y que fue revelado a través de apóstoles, en este caso del apóstol Pablo. Algo fundamental que debemos saber y comprender es que más que una organización, la iglesia es un organismo vivo. Amén. Por supuesto que se necesita organización para darle forma, estructura, etcétera, pero más que eso, la iglesia es un organismo vivo. Diga conmigo, organismo vivo. Amén. Eso es lo que somos, un organismo vivo. Un organismo que necesita ser cuidado y nutrido, ¿ok? A fin de que pueda desarrollarse saludablemente. Es más, el mismo Pablo compara la iglesia con un cuerpo. Pero más que una comparación, es otra revelación maravillosa de que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ni siquiera representamos el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. En ese sentido es que somos un organismo y no solamente una organización. La Biblia nos enseña que Jesús es la cabeza de esta iglesia, por lo tanto nosotros somos el cuerpo. Así es de que como cabeza Él va al frente. Él va al frente de cómo se hace la obra de Dios. En otras palabras, Él nos dio el ejemplo para que nosotros, la iglesia, sigamos en ese ejemplo. En el estudio de hoy quiero partir desde Efesios capítulo 4, versículo 8, ya que es una de las enseñanzas que no quisiera pasar por alto en el estudio de Efesios. Efesios 4, del 8 en adelante, dice así: por lo cual dice, hablando de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En otras versiones dice que dio dones en forma de hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta lista de personas, de ministerios, de regalos, es lo que llamamos el equipo de Jesús. Ese es el tema de este domingo, el equipo de Jesús. Según este pasaje, hay 5 ministerios que Dios ha designado para velar por el crecimiento saludable de la iglesia. Diga conmigo, crecimiento saludable. Dios ha dejado estos 5 regalos, estos 5 ministerios para velar por el crecimiento saludable de la iglesia. Algo muy glorioso, interesante, es de que Jesús en su ministerio, Él desarrolló estas 5 funciones. El Señor, y se reconoce en el Nuevo Testamento como Jesucristo el apóstol de nuestra fe. El Señor también fue profeta y en muchas ocasiones lo vemos. Aún la mujer samaritana decía, me parece que eres profeta, porque Jesús hizo la función de profeta. Él fue el evangelista, cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. Jesús llevó las buenas nuevas. Jesús el buen pastor y Jesús el maestro, dice, y cuando les seguían las multitudes, dice que sentándose les enseñaba diciendo. El Señor tenía estos 5 ministerios, pero dice que cuando ascendió, dio dones a los hombres. En otras palabras, cuando Jesús ascendió, habiendo terminado la obra, Él soltó estos ministerios, estos regalos, y los dio a la iglesia.
Ahora, ¿cuál es el propósito de estos 5 regalos, de estos 5 ministerios? Lo dice en el versículo 12. Vea para qué son estos 5 regalos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero regresar por un momento otra vez al versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso es que el Señor ha constituido estos 5 ministerios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para capacitar a la iglesia. Esto es algo muy hermoso, muy glorioso. Y las congregaciones, las iglesias, las denominaciones que comprenden esta palabra, realmente son iglesias muy poderosas en sus ciudades, en las naciones y en el mundo entero. El entender de que los 5 ministerios son para equipar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Sencillo, es reconciliar al mundo con Dios. Reconciliar al mundo con Dios. Esto lo enseña 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 18 al 20, dice así. Este es el apóstol Pablo también escribiendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, yo tengo el ministerio. Así un poquito de más ganas. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otras palabras, todos los creyentes, no importa el tiempo que tenga de conocer al Señor, todos nosotros somos parte del ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Es que Dios, por medio de nosotros, le estamos diciendo, casi rogando al mundo, reconcíliense con Dios. Dios los ama. Dios ha quitado ya la enemistad. Dios ha quebrantado el poder del pecado, de Satanás, del mundo, para que hoy aquel que le reciba puede venir. Es Dios rogando por nosotros. Eso es lo que hacemos. Esa es la insistencia. Esa es la necedad del evangelio. Rogarle a la gente, hey, reconcíliense con Dios antes que sea demasiado tarde. Ese es nuestro ministerio. Diga conmigo, ese es nuestro ministerio. La reconciliación. Ok. Entonces los 5 ministerios, este equipo de Jesús, Dios lo ha dejado para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga esta obra de reconciliar al mundo con Dios. También nos dice que es para edificar a la iglesia. Para eso son los ministerios, para edificar a la iglesia, para construir, para equipar a la iglesia. Pero también menciona otros beneficios. Ponga atención del versículo 13 en adelante. No me voy a detener mucho en esto, pero es bueno que usted lo sepa. ¿Para qué es que Dios ha dejado estos 5 dones, regalos a la iglesia? Ya nos dimos cuenta que es para edificar a la iglesia, ¿ok? Para reconciliar, para equipar a la iglesia, ¿ok? Y para edificarla. Pero luego sigue diciendo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea,
Para eso es que el Señor ha dejado estos ministerios, este equipo de Jesús. Es el equipo de Jesús. Para que nosotros seamos perfeccionados. ¿A qué punto? Bueno, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, ese es el llamado nuestro como iglesia. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dirían en Guate, ¿verdad? Al son que le toquen, llevados de un lado para otro. Para eso el Señor dejó estos ministerios, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? ¿Comprende? ¿Sí ve la imagen clara? Amén. Prácticamente el Señor ha dejado estos ministerios para que nosotros seamos cimentados, para que sepamos dónde estamos parados, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que uno escucha, sino que uno pueda tener una base sólida y como cuerpo entonces crecer saludablemente en el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a ver una breve descripción de este equipo de Jesús. Aleluya. Los cuales son tan importantes. Quiero inicialmente decirle que por muchos años, muchísimos años, a la iglesia en general, le ha sido fácil aceptar o reconocer a 3 de estos 5 ministerios. Los evangelistas han estado por muchos años en medio nuestro, pastores y maestros. Sin embargo, a la iglesia le ha llevado un buen tiempo el reconocer el ministerio apostólico y profético. Quizás los que han nacido o los que han venido al Señor en este tiempo ya crecieron oyendo un poco más acerca de estos ministerios. Pero hay quienes aquí venimos todavía de generaciones donde no se escuchaba para nada de ministerio apostólico ni profético, sino que se creía que era del pasado, del antiguo tiempo, ¿ok? Del principio de la iglesia, pero de ahí ya no más. Así es de que quisiera empezar hablándole acerca de los apóstoles. Algo muy interesante es que cuando la Biblia se refiere a los apóstoles, o se refiere cuando hay un listado de cosas o un orden, es algo muy importante el orden en el cual esto es nombrado. Como por ejemplo dice nuevamente versículo 11, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Estamos claros? Pero en 1 Corintios 12:28 es un poquito más específico. 1 Corintios 12:28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Qué interesante el énfasis que le da aquí en que primero puso Dios. En el original, en el griego, protón significa esta palabra cuando dice primero. ¿Sí me está siguiendo en esto? Porque en Efesios solamente menciona, ¿verdad?, que el Señor puso apóstoles, profetas, etcétera. Pero aquí nuevamente refuerza este concepto y dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Esta palabra primero significa primero en el tiempo, primero en lugar, primero en el orden o importancia.
significa prioridad. Primero en una serie o progresión, primero en rango o ubicación. Qué interesante. Esta es una de las razones por las cuales ha habido cierta debilidad en la iglesia del Señor. Porque hemos ignorado el orden que el Señor mismo dejó en su palabra. Uno de los grandes argumentos, ya que estamos aprendiendo, esto es algo fascinante, estudiar la palabra de Dios. Uno de los grandes argumentos en contra de la vigencia de los apóstoles en el tiempo de hoy es que se dice, no, los apóstoles existieron en el tiempo de Jesús. Jesús los llamó, hubo 12. Después falló uno y Matías tomó el lugar. Esos eran los apóstoles de Jesús. De ahí ya no hay más apóstoles. Y algunos todavía dicen, bueno, es cierto, Pablo fue apóstol porque el Señor se le apareció y lo llamó directamente. Pero ahí sí no más. Con uno estudia el Nuevo Testamento, y no me voy a detener, pero aquellos que están tomando nota, que son pilas, hermanos, pueden escribir esto, por favor, para que usted lleve cuenta. ¿Ok? La Biblia menciona claramente que Pablo y Bernabé eran apóstoles del Señor. Pablo y Bernabé, apóstoles del Señor, se encuentra en Hechos 14:14. ¿Ok? Hechos 14:14. También menciona que Jacob, el hermano del Señor, no Jacobo el hermano de Juan, sino Jacobo, el hermano del Señor, también es reconocido como apóstol. Eso se encuentra en Gálatas 1:19. En 1 Tesalonicenses 1:1 y en el capítulo 2, versículo 6, están escribiendo y Pablo dice que está en compañía de estos apóstoles. Entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo también son contados dentro de los apóstoles. Así es que no solamente hubo los 12, esto es lo que algunos han llamado los discípulos 12, fueron los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesús. Los otros fueron levantados por el Espíritu Santo. Ahí entra Pablo, ahí entra Bernabé, ahí entra Timoteo, ahí entra Silvano, ahí entra. Y sacando un cálculo, aproximadamente hay como unos 21 en total. O sea, de lo que se menciona en el libro de los Hechos. Interesante, ¿verdad? Esto es para que usted diga, yo no sabía, pastor. Bueno, qué bueno, hermano, estamos aprendiendo. Para eso es la enseñanza. Para no ser llevados, dice, por cualquier viento, sino que sepamos lo que la palabra dice. Amén. La palabra apóstol en sí significa enviado o mensajero. Ok, déjeme aclararle algo antes de seguir. Una de las razones por las cuales en nuestro tiempo todavía tiene resistencia el apostolado es porque cuando se dio esta revelación y surgieron y Dios empezó a levantar apóstoles, pues como siempre sucede esto cuando el Señor restaura una verdad, una palabra, y es de que como que se va a los extremos. Entonces, como dijo alguien, surgió una epidemia de apostolitis, porque aparecieron muchos apóstoles, pero no, los apóstoles necesitan tener un fruto. Los apóstoles necesitan tener un fruto para entonces ser reconocidos como apóstoles. ¿Me explico? No es cualquiera que puede decir, oh, yo me siento ya apóstol. No, tiene que haber un reconocimiento del cuerpo, tiene que haber un reconocimiento de la asamblea o de otros ministros. Entonces, la palabra apóstol significa enviado o mensajero. Nota que interesante. Un apóstol en sí es una persona enviada por Dios con instrucciones específicas a un determinado grupo de personas. El alcance o la influencia de los apóstoles puede ser local, puede ser regional. Y otros apóstoles son reconocidos a nivel global, mundial. O sea, aún su alcance puede variar, pero obviamente se necesita que sean ministerios fructíferos. ¿Ok? Los apóstoles también son reconocidos como
precursores, como los que abren brecha, ¿ok? En el sentido de que mire pues, generalmente los movimientos fuertes que han surgido o las denominaciones se han formado por apóstoles. Apóstoles. Personas a quienes Dios los ha inquietado y los llama a funciones específicas. Quiero confesarle algo aquí entre nos. Le cuento que cuando yo estudio la palabra, me gusta siempre verificar, leer lo que otros han escrito. Y estaba utilizando un libro, mientras estudio la palabra, utilizo algunos puntos de referencia, algunos libros. Y me llamó la atención porque estudié lo que este escritor habla acerca del ministerio apostólico, pero se nota que él es como que él es un profesor, como lo hace como una cátedra. Pero luego leí de un apóstol en sí, definir lo que es el trabajo de apóstoles. Y qué diferencia solo escribir a cuando alguien realmente tiene el peso de ser un apóstol. Y aprendí entonces de John Aker, este apóstol de hace muchos años, que los apóstoles también son, esta palabra me fascina, los apóstoles Dios también los usa como reformadores. Diga conmigo, reformadores. Los apóstoles los usa como reformadores. Es una palabra muy interesante. Es como en inglés se diría to reshape. Reshape es reformar. ¿Ok? Como aquel barro, cuando el Señor llama a Jeremías para mostrar la condición de Israel y le muestra a un alfarero que está formando una vasija, pero se le deshacen las manos. Así de que en vez de tirarlo, toma el mismo barro, el alfarero, y vuelve a hacer una vasija. Eso es volver a formar. Entonces muchas veces la iglesia, por diferentes intereses, descuidos, etcétera, engaños, la iglesia pierde su forma, pierde su propósito, pierde su llamado. Y se necesitan apóstoles que vengan para reformar, to reshape, para reformar. Mire qué interesante, reformadores reforman, le vuelven a dar la forma según la palabra de Dios. Por eso es que los grandes reformadores de la historia han sido personas que Dios ha utilizado precisamente para tomar a la iglesia que se ha desviado, se ha corrompido, ha descuidado la palabra, para que vuelvan otra vez a la palabra del Señor. Por eso es que los apóstoles son también reformadores. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios los levanta cuando la iglesia va perdiendo su forma, su identidad. ¿Cuántos pueden ver eso? ¿Cuántos han podido verlo, hermano? Como en algún momento de la historia o quizás en su caminar cristiano, usted ve que la iglesia como que se va descuidando y hasta que Dios levanta a alguien para que vuelva otra vez a su identidad, a su llamado, a su propósito. Déjeme darle unas pequeñas diferencias entre un apóstol y un pastor, ¿ok? Solo como una manera práctica de que usted comprenda cuál es la diferencia entre un apóstol y un pastor. Bueno, en primer lugar, por su llamado, el pastor tiende a ver a los creyentes como ovejitas. Eso es algo que me he dado cuenta. Por su corazón de pastor, los pastores tienden a ver a los cristianos siempre como ovejitas, que necesitan ayuda, que hay que cargarlas, que hay que cuidar por ellos, que hay que atenderlos. Y óigame, y tal vez ya tiene el otro 5 o 10 años de cristiano, pero ahí lo andan viendo, hermano, ¿y cómo está? O sea, el pastor así es siempre, su corazón así es. El apóstol como que no los ve tan ovejitas chiquitas, sino como que los mira, aún el se convertido lo mira. El apóstol dice, ahí viene un guerrero del Señor. Solo es cuestión de tiempo, pero ahí viene un instrumento de Dios poderoso. O sea, el apóstol así es. El pastor procura siempre atraer a la iglesia personas, obvio. El pastor procura que la gente venga a la iglesia. El apóstol quiere sacar a la iglesia o quiere sacar al cristiano, no porque no quiera que venga a la iglesia, sino que no es tanto acaparar, sino
¿Cómo envía? ¿Cómo envía? ¿Cómo los prepara y los disipula y los envía? Ese es el ministerio apostólico. Es enviar, es expandir la obra. El pastor se inclina a la estabilidad. El apóstol se inclina a la movilización. ¿Sí nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? Porque todavía tengo que hablar de los otros 4. Pero solo para darle una idea. La verdad que cuando empezamos con Efesios yo sabía que para estudiarlo despacio necesitaríamos unos 6 meses, pero tal vez una serie muy larga. Así de que solo estamos tocando algunos puntos importantes de Efesios. Pasemos al siguiente ministerio, los profetas. Los profetas, ¿ok? Este es otro ministerio que juega un papel muy importante. Importante, recuerden que Pablo enseñaba siendo edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Note qué importantes son los profetas. Una cosa es tener el don de profecía. Hay cristianos que pueden tener el don de profecía, pero hay quienes son llamados como profetas, que es diferente. Hay profetas que obviamente profetizan, pero no todo el que profetiza es profeta. El profeta es un llamado por Dios. Ese es su oficio, ese es su don. ¿Ok? Wow, para aquellos también que piensan que no, profetas, claro, Elías, el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Eliseo. Pero en el Nuevo Testamento también hay profetas. Hechos 11, 27 y 28 dice, en aquellos días hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de esos profetas llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Cuántos se recuerdan de Agabo? No es la primera vez que lo menciona, sino que dice que una vez este mismo profeta Agabo entró en una reunión y cuando vio, dice la idea es de que la gente en ese tiempo usaba túnicas, así que llevaba un cinturón, ¿ok? Una cuerda y entonces dice que como cuando la gente, nuestros países, hermano, en aquel tiempo usaban sombreros, ¿verdad? Y ponían el sombrero ahí, en la entrada, ¿ok? O el jacket, pues es como que para ponerse cómodos, como que se quitaban el cinturón o algo, porque dice que cuando entró Agabo a este lugar, donde estaban reunidos los creyentes, dice que vio el cinturón. Él no sabía de quién era, sino que él se ató de pies y manos y dijo, así harán con el que es dueño de este cinturón cuando vaya a Jerusalén. Y todos sabían que el cinturón era de Pablo. Y Pablo dice que sí sabía que le venía. O sea, fue anunciado, fue advertido, pero Pablo ya sabía que eso era parte del plan. Pero mire qué interesante lo que hacen los profetas. Hechos 13, versículo 1 en adelante dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, etc. Ahí estaban el nombre, ¿ok? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una de las funciones de los profetas es que dan dirección. Es una de las cosas hermosas que tienen los profetas. Dan dirección a individuos, a iglesias, a naciones. Yo quiero decirles que personalmente no es que sea una persona que tiene mucha relación con profetas, pero de un tiempo para acá me ha interesado mucho el conocer más de los profetas. Y actualmente estoy siguiendo a varios de estos profetas, cosas que Dios les está mostrando, es realmente muy, muy tremendo. En el pasaje que leímos están profetas y maestros en Antioquía y están ministrando al Señor.
Y oiga, qué interesante, seguramente ha sido uno de los profetas a que el Espíritu de Dios le habló y los demás estuvieron de acuerdo cuando dice que escogieron a Bernabé y a Saulo. Y ahí empezó el ministerio del apóstol Pablo en sí, saliendo a los demás pueblos. Porque el profeta da dirección. Amén. En Amós 3:7 dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Oiga eso, Dios no va a hacer nada. Por eso es bueno escuchar a los profetas. Para saber qué es lo que Dios está mostrando respecto a cosas que han de venir. Amén. ¿Cuántos han bendecido a través de profetas? ¿Cuántos aquí han sido bendecidos a través del misterio profético? ¿Sí? Ok. Los evangelistas. Bueno, creo que la mayoría de ustedes pueden identificar a evangelistas. Pueden reconocerlos. Lo que sí es saludable aclarar es que aunque el ministerio evangelístico es usado por Dios, y esa es la idea que muchos de nosotros tenemos, ¿ok? De que el ministerio evangelístico, cuando pensamos, por ejemplo, en G.J. Ávila, tremendo evangelista, Billy Graham, Luis Palau, tremendos evangelistas, Alberto Motesi, tremendos evangelistas. O sea, cuando pensamos en ministerios evangelísticos, generalmente pensamos en que estos ministerios Dios los ha llamado para ganar almas. Y de hecho es cierto. Pero recordemos lo primero que estudiamos, de que los 5 ministerios Dios los ha dejado para capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. O sea que el ministerio evangelístico, aunque Dios lo puede usar para ganar muchas almas, en sí también es llamado para edificar a la iglesia, para que nosotros podamos hacer la obra de evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante, qué interesante. Los evangelistas son los que capacitan a la iglesia para cumplir con su llamado. Y hay diferentes respaldos, diferente gracia de Dios. Hay quienes son respaldados con milagros. Como le mencionaba yo, Oral Roberts, bueno, no le mencionaba, pero G. Ávila sí le mencionaba. Como Oral Roberts, por ejemplo, G. Ávila. Hay otros que no, su fuerte no ha sido los milagros, pero son tremendos evangelistas como Billy Graham, como Luis Palau. Usted ve que sus campañas son más como un mensaje de autoridad, persuasivo, con denuedo, predicando la palabra, exponiendo el plan de salvación. Amén. Hay también, hay evangelistas que, por ejemplo, tienen ese don de predicar a multitudes. Y hay evangelistas que Dios ha levantado para ganar almas uno a uno. Ese es su fuerte. Hay otros, bueno, quiero decirle que estos días, de hecho hace un par de días me llamó a este evangelista que invitamos, ¿se recuerda? Al principio del año. Hermano Andrew Chalmers. ¿Recuerda que lo tuvimos? Un hermano americano que estuvo con el liderazgo. Ajá. Porque, o sea, su pasión es esa, su pasión es equipar a la iglesia, a los santos, para que nosotros hagamos la obra de evangelización. También tenemos los apologistas, ¿ok? Apologistas. También son evangelistas llamados para defender la fe y compartir las buenas nuevas a personas que presentan muchos argumentos en contra del evangelio o aún en contra de la existencia de Dios. Alguien dijo que, qué interesante, John Ecker dijo que el evangelista, ¿ok? Es como esa punta de lanza, es el que va al frente en el sentido de que sé que va abriendo paso, ganando almas, porque si no se ganan almas, entonces, pues entonces
No, no hay nada de esto. Entonces, qué interesante que el evangelista va como punta de lanza. Rápidamente quiero mencionar que los maestros, ¿ok? Maestros, una de las cosas hermosas de los maestros es que tienen la gracia de tomar verdades sólidas y profundas y las hacen comprensibles y aplicables a la vida de los creyentes. Eso es lo hermoso acerca de los maestros. Una de las funciones principales de los maestros, y que le digo que a mí me fascina acerca de esto, una de las funciones principales, de los roles principales del maestro, es que Dios los usa para renovar la mente de los creyentes. Aleluya. Eso es maravilloso. Escuchar a los maestros, la manera en que toman la palabra, ¿ok? Cómo la enseñan. Y cómo las personas van captando el mensaje, van captando el mensaje y van siendo transformados, van siendo transformadas y sus hogares van siendo transformados, sus vidas van siendo transformadas. Óigame, es fascinante ver cómo Dios utiliza esa palabra para ir transformando vidas a través de la enseñanza bíblica. Amén. Y por último, los pastores. Los pastores para mí, los pastores son los verdaderos campeones, porque son los que velan por las congregaciones. Son los responsables ante Dios de las congregaciones. Amén. Ah, por alguna razón los pastores son los que más se parecen a Cristo. En el sentido de que cuando uno ve al Señor Jesús y uno se recuerda el trabajo, la obra del Señor Jesús, uno siempre piensa, ¿verdad? El buen pastor, Jesús el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ah, algo interesante de los pastores, qué responsabilidad de los pastores. Porque dice que los pastores son los que velan por el pueblo. Son los que velan por la iglesia. Y solo quiero decirle, para que usted tenga una idea, que en mis años de pastor o de pastorado, viera usted, he tenido unos tremendos encuentros con personas que han tenido, no sé qué interés, pero que el Señor me muestra algo en que no van a ser de bendición. Algunos se me han colado, le cuento, y he tenido que confrontarlos después. Ya. Aún de los demás ministerios. Por eso el ministerio pastoral es tan importante, porque el pastor es el que vela y discierne los ministerios que son de bendición. Yo me recuerdo que desde que empecé el ministerio, veía personas que querían venir y ministrar, que hacían la fuerza. Recuerdo en una ocasión llegó un hombre a mi oficina recomendado por alguien más y llegó, pero así bien como, no sé, bien prepotente, y Dios me ha dado esta revelación y le será de bendición a usted y a toda la iglesia que escuche esto. Y me dijo, ¿qué día puede llegar a su iglesia? Yo todavía estaba un poquito así como que me temblaba el pulso, como dicen, hermano. Así es de que está bien, pues lo arreglamos y, ok, va a llegar tal domingo. Y cuando colgué, son una de esas llamadas que uno sabe que cometió un error. ¡Ah! Así como sentí el celo de Dios. No, tú no tienes por qué aceptar que Él venga, si no va a ser de bendición. Así es que, yo siempre he creído que si uno es macho para arreglarla, hay que ser macho para arreglarla también. Así de que volví a coger el teléfono y le dije, mire hermano, disculpe, fíjese que no sé qué me pasó en la conversación, pero la verdad me vi envuelto por sus palabras y prefiero mejor que no venga. Yo quiero conocerlo primero, quiero escucharle a usted y después yo le invito. Algunos de ustedes todavía se recordará tal vez un día que invité también por recomendación a un hombre que venía de África y en medio del servicio se le puso a recoger una ofrenda y claro, de aquello que unos lo comprometen porque mostró una visión que tenía y dijo, creo que al pastor no le importa si recoge una ofrenda. ¿Qué iba a decir yo en ese momentito? Pero cuando ya fuimos para el aeropuerto, ya fui y le dije, mira, que sea la última vez que tú haces esto. Me dijo, no, yo te puedo devolver. No quiero nada, le dije yo.
pero eso sí, lo que tú hiciste estuvo mal hecho. Y él vino con un intérprete, y el intérprete que hablaba español, el intérprete me dijo, así me dijo: pastor, estuvo bueno que se lo haya dicho, porque soy intérprete de él, pero a mí no me gusta cuando él hace esas cosas. Entonces le digo, a veces el pastor se piensa así como que, el pastor, qué nice, no tiene problemas, todo le va bien. Él tiene unos encontronazos tremendos por gente que no tiene el sentir de edificar a la iglesia, sino más que todo como hacer avanzar sus propios planes. Para finalizar, quiero decirle que qué interesante cómo nuestra mano refleja los ministerios. Nuestra mano refleja los ministerios. El pulgar representa el apóstol, el de la fuerza. Fíjese que en el libro de los Jueces aparece al principio de que hubo un rey tan malvado que le mandó a quitar los pulgares a los guerreros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no agarraran bien la espada. ¿Se imagina usted ir a pelear solo así? No, si la fuerza está en el pulgar. Mire qué tremendo lo que es el ministerio apostólico. El índice representa el ministerio profético, el que señala, el que da direcciones, el que indica hacia dónde. Si su mano es como la mía, el que más se destaca de todos es el de en medio, el evangelista. ¿Ok? Es el que más se destaca de todos. Por las multitudes, por que recorre tantos lugares, etc. El anular. Es el que lleva el anillo. Es el del compromiso. Es el que se casa. Por eso le digo, hermano, que a uno de estos hermanos que Dios no le veía un buen interés y tuvimos un argumento tan fuerte, una lucha tan fuerte, que yo le dije, porque hasta un poco abusivo. Recuerdo que uno que me dijo a mí, me dijo: pastor, tu iglesia ha crecido por la revelación que les he llevado. Yo, ¿tú sabes que fuera tu ministerio si no fuera por nosotros que los hemos fajado levantando ministerios? ¿A quién ibas a predicar tú? Qué suave venir, andar de un lado para otro y uno se queda, hermano, solucionando los problemas de la gente. Porque el que se casa, hermano, realmente con la iglesia es el pastor. Ahí está, hermano. Y ¿para qué usa este chiquitito? Como que no sirve para mucho, ¿verdad? ¿Para qué sirve el chiquitito? Dígame la verdad, ¿para qué sirve el chiquitito? Claro, sí. Llega a los lugares más, sí, ¿verdad? A menos que usted sea raro y se ponga así de vez en cuando. Pero no, es el que escudriña. Es el que escudriña. Es el maestro. Es el que escudriña. Por algo dirá la palabra del Señor: humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará a su debido tiempo. Termino con esto. Este es el equipo de Jesús. Este es el equipo de Jesús, los especialistas de Jesús para equipar a la iglesia. Y todo líder que está al frente de una iglesia, vamos a decir todo pastor que está al frente de una iglesia, hará bien en reconocer los ministerios para edificar a la iglesia. Ahora, gloria a Dios si en una congregación existen estos 5 ministerios. Por eso es importante reconocerlos. En algún momento determinado, nosotros nos vamos a animar, hermanos, a reconocerlos en medio nuestro, porque nosotros tenemos en nuestra congregación estos 5 ministerios. No voy a pensar que es algo que a mí se me salió de repente. No, esto es algo desde hace años que nosotros hemos estado conscientes de eso, de cómo Dios ha levantado en medio nuestro ministerio apostólico, ministerios proféticos, ministerios evangelísticos
ministerios pastorales, los hay, y hay quienes tienen pasión por enseñarse la palabra. ¿Por qué se enseña de esto? Porque a medida que uno reconoce estos dones, como dice mi esposa, pastora Johanna, dice: qué misterio, Dios utiliza gente imperfecta para perfeccionar a la iglesia. Y eso es lo que somos. Dios utiliza este equipo, este especialista, con dones, con llamados, para equipar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo el orden del Señor, ¿verdad? Este es el orden establecido. Y por eso es hermoso el estudiar la palabra y a ver dónde hemos perdido forma para volver otra vez a tener la forma del modelo. Qué lindo que aquí está el modelo, aquí está el original. Entonces, donde nos desviamos, darle forma otra vez. Y esa es la función del ministerio apostólico y de los ministerios. Cierra sus ojos. Oremos al Señor. Dele gracias a Dios. Si se siente agradecido por el lugar donde Dios lo tiene, por los ministerios que le cubren, dele gracias a Dios. Y si aquí en medio nuestro hay alguien a quien Dios esté llamando, que no ha tenido una relación con el Señor como debiera, necesita reconciliarse con el Señor o recibir a Jesús por primera vez. Tú que nos ves en tu hogar o en tu oficina o en tu auto, donde tú te encuentras, si necesitas recibir a Cristo en tu corazón o reconciliarte con Él, haz con nosotros esta oración, haz conmigo esta oración. Ahí donde te encuentras, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura y lléname con tu Santo Espíritu. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por estas vidas, que puedan experimentar ese milagro de nuevo nacimiento, y que, Señor, sean parte de este organismo vivo, llamados a reconciliar al mundo con Dios. Gracias, Padre de gloria, por tu palabra, porque has dejado, Señor, estos ministerios para la edificación de tu iglesia, para que podamos crecer y desarrollarnos como cuerpo, y en el proceso darte gloria y honra, Señor, oh Dios, por tu gran bondad, por tu fidelidad. Te bendecimos, Padre de gloria, y bendecimos, Señor, a estas personas que se integran a tu familia, Señor, la familia tuya. Gracias, oh Dios.